¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. Si quieres ver en texto la información de este video, únicamente tienes que activar los subtítulos en la parte inferior derecha de este mismo. Y ahora sin nada más que decir, vamos con los resúmenes. La primera clase que veremos será la de matemáticas, titulada Signos de agrupación en la jerarquía de operaciones. Nuestro resumen dice lo siguiente. La importancia de utilizar los signos de agrupación en una cadena de operaciones es muy grande. No es lo mismo decir ¿cómo estás? Que ¿cómo estás? O ¿cómo estás? Tanto al hablar como al escribir y sobre todo al leer un texto, es importante hacer énfasis en la forma en que hablamos o en la manera de cómo expresamos nuestras ideas por escrito. Continuaremos resolviendo operaciones con la jerarquía de operaciones, pero observarás que hay símbolos que pueden modificar el resultado final de acuerdo al uso que les demos. Verás que estos signos y símbolos matemáticos se les denomina signos de agrupación. Te compartimos un dato interesante sobre un matemático italiano. Se trata de Niccolò Fontana, conocido como Tartaglia, que vivió en el siglo XVI y fue el primero en usar paréntesis para agrupar números y sus operaciones. Para entender cómo se comporta la naturaleza, los científicos utilizan fórmulas matemáticas para representar y realizar cálculos para resolver problemas. Para poder utilizar estas fórmulas necesitamos conocer las reglas de la jerarquía de operaciones y los signos de agrupación. Estos signos de agrupación facilitan los procedimientos aritméticos tanto en fórmulas complejas como en situaciones cotidianas. En muchos planteamientos aparecen signos que conoces como paréntesis, signos que se utilizan en el lenguaje escrito o en la asignatura de lengua materna para acotar una oración que se intercala en otra con la que está relacionada, pero en matemáticas se utilizan para agrupar operaciones que jerarquizan el orden en que se tienen que resolver. Esos signos de agrupación sirven para dar prioridad a las operaciones que están dentro de ellos. En matemáticas, estos signos se llaman paréntesis, corchetes y llaves. Las llaves y los corchetes tienen la misma función que los paréntesis, ya que en una misma operación podemos tener la combinación de operaciones como la suma, resta, multiplicación y división con números enteros, decimales y fraccionarios. Entonces, al encontrarnos con tratar de dar prioridad a varias operaciones, para evitar usar el exceso del mismo símbolo y confundirnos, podemos darle variedad con estos tres, paréntesis, corchetes y llaves. Y así, facilitar la lectura y la resolución del mismo problema. Proseguiremos con la clase de español, titulada Nuestro reglamento escolar. Nuestro resumen dice así. Durante nuestra vida, en diferentes lugares y momentos hemos leído un reglamento, o tal vez hemos escuchado sobre alguno. Incluso nos han pedido que respetemos y sigamos las reglas. Están tan presentes que podemos decir que los reglamentos forman parte de nuestro día a día. Tal vez practiques algún deporte, como básquetbol o fútbol, y para ello asistes a un deportivo en el que puedes jugar, enfrentarte a otros equipos, pasar un buen rato, divertirte y mantener en movimiento tu cuerpo. Seguramente en ese lugar hay un reglamento para el uso de las instalaciones, el cual se tiene que respetar, de lo contrario te pueden sancionar. O quizás recuerdas el reglamento de alguna biblioteca, que establece cuáles son las reglas que deben seguirse para el préstamo de libros, el uso de la sala de lectura o la solicitud y renovación de credencial. Esos reglamentos los conocemos muy bien, pero ¿qué pasa con las reglas de la vida diaria? Con esas que regulan nuestra conducta en casa, con los familiares o con los compañeros de la escuela. Esas de repente son más difíciles de establecer. En general, cuando pensamos en los reglamentos se nos ocurren algunos como los que señalamos al principio, para lugares donde es muy evidente que se debe ordenar la conducta. Pero pensando en la escuela, ¿también habría que tener reglamentos para el uso de las áreas como las canchas o el patio? ¿Para qué otras áreas se te ocurre que podrían crear algunos reglamentos? Podríamos también escribir algunos para los baños para que se mantengan limpios, por ejemplo, o para la cooperativa o tiendita de la escuela, para alguna biblioteca, como habíamos dicho, los salones de talleres o las áreas verdes, si es que las hay. Pero lo importante es que estas reglas no solo se digan, sino que estén escritas y sean visibles para que las alumnas y alumnos las tengan presentes, y así no tengan pretexto para no cumplir con una sana convivencia. Los reglamentos son una conjunción de lineamientos o reglas y son importantes porque regulan la convivencia entre un grupo de personas. Esto significa que quien acude a cualquier institución, sea escuela, biblioteca, hospital, cine o el que se te ocurra, tiene la obligación de conocer y respetar las reglas que correspondan a cada uno de esos lugares. El reto de hoy es el siguiente. A partir de lo visto, realiza tu propio reglamento y pon en práctica lo aprendido en esta sesión. Continuaremos con la clase de historia, titulada La Ilustración, de súbditos a ciudadanos. En 1784, el filósofo alemán Immanuel Kant envió su respuesta a un periódico alemán que lanzó la pregunta ¿qué es la ilustración? Ilustración significa el abandono por parte del hombre de una minoría de edad cuyo responsable es el mismo. Esta minoría de edad significa la incapacidad para servirse de su entendimiento sin verse guiado por algún otro.
Uno mismo es el culpable de dicha minoría de edad cuando su causa no reside en la falta de entendimiento, sino en la falta de resolución y valor para servirse del suyo propio sin la guía del de algún otro. Sapere aude, atrévete a saber, ten valor para servirte de tu propio entendimiento. Tal es el lema de la Ilustración. Es importante que retomen lo visto en programas anteriores sobre los principales acontecimientos ocurridos desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XIX. Hay que recordar que en la segunda mitad del siglo XVIII, el ejercicio del poder recaía en una sola persona, en los reyes, a quienes se les llamó absolutistas, y se justificaban a través del derecho divino. La sociedad estaba organizada por estamentos, y en el tercer estado estaban los burgueses, acaudalados, banqueros, propietarios y comerciantes. Este grupo se identificó con las ideas del liberalismo y las ilustradas, y se convirtió en su principal promotora, pues sus ideas eran antagónicas en la monarquía absoluta. La Ilustración fue un movimiento cultural, político y filosófico que tuvo lugar en el siglo XVIII en Europa, principalmente en Francia. La Ilustración retomó las ideas del liberalismo y consideró a la razón como medio para acceder al conocimiento, y que la humanidad estuviera iluminada por la luz de la razón, por lo que también se le conoce como el siglo de las luces, destacando la racionalidad científica, la libertad económica y política. Los ilustrados promovieron los ideales liberales y democráticos y creyeron en la razón y en la capacidad del ser humano para encontrar explicaciones. Para los ilustrados, todas las personas nacen con derecho que nadie les puede quitar porque son naturales, como la razón, la libertad, la igualdad y la búsqueda de la felicidad. Sostenían que la educación era necesaria para el desarrollo de las personas al liberarlas de la ignorancia. En el ámbito político, entre los pensadores ilustrados destacan muchos, quienes basaron sus ideas en la razón, el conocimiento científico y en la existencia de igualdad del hombre ante la ley. Si te está gustando el video o te está siendo de utilidad, recuerda que nos puedes apoyar en la tienda de Fortnite o de Epic con el código INAKI1708. Continuaremos con la clase de formación cívica y ética, titulada Somos con otros, la construcción de la identidad. Nuestro resumen dice así: analiza la siguiente situación. Cuando creas tu perfil en una red social, ¿qué información integras en este perfil? Porque es fácil hacerlo. En él se incluye información muy variada. En realidad es sencillo, pues solo se rellena una plantilla. Normalmente se solicitan los datos generales, como el nombre, la fecha de nacimiento y el lugar de residencia. También se puede agregar tu tipo de música preferida, los libros que te gusta leer, tu ropa favorita, películas predilectas, los deportes que practicas. Incluso puedes poner la comida que más te agrada y las actividades que realizas. En fin, todo lo que te gusta e interesa. También puedes incluir información acerca de tus amigas y amigos, familiares y los grupos con los que convives, o los lugares donde has estudiado. Exactamente, en un perfil de una red social, una persona se describe a sí misma, y al hacer su descripción, se analiza con base en preguntas, como ¿qué datos me distinguen? ¿Cuáles son mis intereses? ¿O cuáles son las cualidades que más aprecio de mí y que me dan a conocer? Como se mencionó, también incluye información de personas cercanas como tus familiares o amigos, pero ¿has pensado por qué te solicita esta información? Pues puede ser porque con esas personas compartes aspectos de tu vida y porque la relación que estableces o tienes con ellos es valiosa para ti. Quienes interactúan contigo influyen en la conformación de tu identidad. ¿Creerías que la identidad personal se construye con la influencia de otros? Pues la respuesta es sí. Los seres humanos son entes sociales por naturaleza que necesitan de otras personas para poder desenvolverse y desarrollarse. En realidad, el ser humano se define por la relación que establece con otras personas o grupos. Así es, la convivencia es básica en tu desarrollo como persona, pues la presencia de otros interviene de manera decisiva en tu personalidad, y esta en la conformación de tu yo. Durante los primeros años de vida, el eje principal era tu familia, en especial tus padres y hermanos o quienes fungían ese papel. Ya en la primaria, siendo un poco mayor, empezaste a tomar algunas decisiones por tu cuenta, tales como con qué ropa vestirte, qué llevar para comer, o con quién juntarte o relacionarte, qué juegos eran de tu interés o qué actividades te gustaba hacer con otros compañeros. En la secundaria, la situación cambia drásticamente. En el primer grado de secundaria, tú como adolescente empezarás o ya iniciaste a reconocerte como ser independiente, que puede pensar y actuar de manera diferenciada de lo que tus padres piensan o te indican hacer. Comienzas a tomar tus decisiones, defines tus gustos, tus deportes, tu música, tu forma de vestir y de pensar, tus valores y principios. Externas tus emociones a través de la música, la danza, la actuación o la pintura. Configuras tu identidad de manera voluntaria y cada vez con mayor conciencia. Y finiquitaremos el día de hoy con la clase de tecnología, titulada Las acciones estratégicas de la técnica. Nuestro resumen dice así: una estrategia consiste en una serie de acciones dirigidas que permiten llegar a un objetivo o solucionar una problemática. En todas las acciones de la vida, utilizas estrategias para lograr un objetivo.
¿Cómo podrías implementar acciones estratégicas en una problemática social? Piensa por ejemplo en la generación de basura, la cual es una fuente problemática en el país. Una estrategia es separarla. Existen muchos materiales que pueden reciclarse y reutilizarse, por ejemplo el PET, el cartón, el vidrio, los metales, el papel, el plástico, entre otros. ¿Habías escuchado de las 3 Rs? Las 3 Rs quieren decir reducir, reciclar y reutilizar. Son acciones estratégicas que se implementan frente a la problemática que representa la basura. Es interesante saber cuánto PET se produce y cuánto se consume en el país. Esto te puede generar algunas ideas para reciclar y reutilizar, pero antes debes conocer qué son las acciones estratégicas y qué preguntas generan. Las acciones estratégicas son los pasos que planificas para llegar a un objetivo, tomando en cuenta las alternativas de solución e identificando la información necesaria para tomar decisiones. Las acciones estratégicas responden a las siguientes preguntas. ¿Para qué? Para darle solución a un problema determinado, estableciendo un plan de acción. ¿Por qué? ¿Por qué es urgente atender las problemáticas sociales? ¿Con qué? Con los medios técnicos y materiales que tengas en tu entorno. Ahora, veamos los pasos para plantear una solución y establecer una estrategia. Número 1. Plantear. ¿Qué necesidades te gustaría resolver en tu comunidad? Proponer alternativas, elegir la más variable. 4. ¿Quiénes participarían para resolverla? 5. ¿Para quién está destinado el beneficio? Y 6. ¿Cuál sería el plan de acción para lograr el objetivo? Resumiendo, ¿qué implican las acciones estratégicas? Implica considerar los recursos, tiempo, las posibilidades de desarrollo y las consecuencias de tus acciones. Todas las acciones que se realizan deben estar encaminadas hacia un objetivo. ¿Qué estrategia se te ocurre a ti para reutilizar la basura de manera creativa? Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Si crees que le puede ser útil a alguien más, no olvides compartirlo. Muchas gracias y hasta la próxima.